Entonces vamos a estar viendo este tema, doctrinas y prácticas que nos definen como iglesia. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Queridos hermanos, la iglesia viviente, la iglesia militante, cuando me refiero a la iglesia militante, es la iglesia que está aquí en la tierra en su perseverancia, en su batallar, en ser fieles a Cristo en medio de un mundo apartado de Dios. Esa es la iglesia militante. Hay una iglesia triunfante. Esa es la iglesia que está en los cielos. Ese grupo de hombres y mujeres que son una nube de testigos y que ya están con Cristo. Nosotros estaremos con Cristo, pero ahorita nos ha tocado llevar la bandera del evangelio en esta tierra inclinada al pecado. Somos la iglesia militante. Nosotros somos una iglesia también confesante. ¿Qué es eso? Bueno, lo que dice el texto aquí, que si confiesas con tu boca, Romanos 10:9 nos dice, si confiesas con tu boca, confesar es cuando tú dices lo que tú crees. Es decir, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo se hizo hombre. Yo creo que Jesucristo murió en una cruz. Yo hago mi confesión de fe. No sé si los hermanos que están tomando la clase de confesión de fe ven el uso de esta palabra, confesar. No lo estoy usando en el sentido que lo usa la iglesia católica, que tú vas donde un padre a decir lo que tú has hecho. Sino que el uso aquí es cuando tú expresas con tus labios lo que tú crees. Entonces, aquí se nos dice, si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor, somos salvos. Entonces, la iglesia es una iglesia confesante, una iglesia que da testimonio a los hombres de lo que cree. Creemos en Dios, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Confesamos. Por tanto, el confesar es esencial para la iglesia, como se desprende de la respuesta de Pedro a Cristo. Ya que cuando Cristo le hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. Y luego le pregunta, ¿y ustedes? ¿Qué creen de mí? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16, 15 al 16. Cristo exige a sus discípulos la necesidad de confesar, es decir, ser testigos en el mundo, ser testigos de nuestra fe. Cristo exige a sus discípulos la necesidad de confesar. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 10:32. Miren cómo Él lo exige. Él exige que la iglesia lo confiese, lo muestre. No, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo, yo tengo fe en Cristo Jesús. Mateo 10:32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también Él dice lo contrario. Al que me niegue, yo también le negaré. Es necesario confesar a Cristo
delante de los hombres. Por esta causa, mis queridos hermanos, procurando plasmar, dejar claro un concepto teológico, una enseñanza clara que nos permita identificarnos como creyentes, las verdades bíblicas que deseamos transmitir y que aún pueda ser de utilidad. Queremos entonces traer esta enseñanza para que usted pueda confesar, decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo soy. Cada vez más necesitamos poder explicar con sencillez. Cada vez más necesitamos poder decirle a los demás cuál es nuestra fe. El diablo procura destruir la iglesia. ¿De qué manera? Separándolos de la palabra de Dios. Sembrando en medio de la iglesia doctrinas erróneas. Haciendo que la iglesia practique y afirme cosas que no son bíblicas. Ese es el trabajo del diablo. El diablo quiere que la iglesia sea pragmática. Si algo te funciona, hazlo, aunque Dios no lo mande. Si algo funciona, hazlo, aunque sea un invento de alguien y no sea apoyado por la palabra de Dios. Eso es pragmatismo. Cuando funciona, mira, la iglesia está llena. Dios nos está bendiciendo. Hacemos algo que no es bíblico, vemos la iglesia llena y creemos que Dios nos está bendiciendo. Es como, para poner un ejemplo, el hombre que dice a su mujer, yo quiero obedecer la palabra de Dios. Ah, sí, ¿qué tú quieres obedecer? Yo quiero tener muchos hijos, por eso voy a tener otra mujer además de ti. Oh, sí, porque yo quiero obedecer, yo quiero tener muchos hijos como manda la palabra de Dios. Sí, pero el medio es con una mujer, con tu esposa. Una mujer, no con 2 ni 3 mujeres. Entonces miren qué pragmático. Y parece que es verdad, el hombre tuvo 10 hijos, 12 hijos, con 4 mujeres diferentes. No, ese hombre no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Ese hombre era un adúltero. Estaba desobedeciendo y pecando contra Dios. Entonces, hermanos, qué fácil es nosotros traer prácticas a la iglesia que todo el mundo usa, pero que Dios no apoya. Qué fácil. Por eso, durante siglos, la iglesia se ha visto forzada a pronunciar lo que cree. Por eso, durante siglos, la iglesia ha tenido que preparar una confesión de fe. Y los primeros que prepararon la primera confesión de su fe fueron los apóstoles. El credo apostólico es una confesión de fe, hermano. Creo en un solo Dios. Creo en un Hijo, Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Ese credo que hace un énfasis en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era la confesión de fe de los apóstoles. ¿Era eso lo único que creían? No, pero ellos lo trataron de poner en una frase corta, sencilla, clara. Y ese ejemplo nosotros lo hemos seguido. También esclareciendo lo que creemos, nuestra confesión de fe. Y eso es lo que hacemos cada sábado cuando nos reunimos aquí a estudiar la confesión de fe. Es a estudiar el conjunto de doctrinas básicas que son columnas en la iglesia. Sin esa doctrina de la salvación, la iglesia se cae. Si la doctrina del Espíritu Santo, la iglesia se cae. Si la doctrina del Padre soberanamente salvando al pecador, la iglesia se cae. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe clara, Satanás introduce pragmatismo, falsas enseñanzas y destruye desde su mismo interior la iglesia. Amados hermanos,
Nuestra confesión tiene una autoridad que viene de la palabra de Dios. Yo creo lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que yo practico. Yo creo lo que dice la palabra de Dios y yo lo obedezco. Es así como debemos de funcionar como individuos, pero también como conglomerados, como iglesia local. Cuanto más cerca estamos de ser una iglesia gobernada por la Biblia, mientras más cerca estamos, hermanos, más seguridad, consolación, perseverancia en la verdad tendremos. Por esa razón, yo quiero que contestemos a esta pregunta. ¿Cuáles son las doctrinas y prácticas que nos definen como iglesia? ¿Cuáles son las doctrinas y prácticas que nos definen como iglesia? Para iniciar, no voy a tener el tiempo de poder exponer todo lo que creemos. Para eso, nosotros tenemos un estudio los sábados, aquí a las 4 de la tarde en la iglesia, y ahí nos sentamos y comenzamos a hablar largamente, porque es una doctrina que vamos desarrollando. Cada doctrina, la salvación, la obra del la doctrina del Padre, el Espíritu Santo, la doctrina de la escatología, el matrimonio, todas esas enseñanzas de la palabra, la vamos desarrollando con tranquilidad y abundantemente. Aquí vamos a ver algo general para que tengamos una idea clara. Lo primero, hermano, que tenemos que recordar, nosotros somos una iglesia bíblica. Eso es lo primero. ¿A qué iglesia tú vas? Yo voy a una iglesia bíblica. En nuestro caso podríamos decir que somos una iglesia bíblica porque la Biblia es nuestra única norma de fe y regla y práctica salvadora. Repito, es nuestra única, no tenemos otra, regla de fe y práctica. Con eso yo quiero decir que mi fe está basado en lo que la Biblia enseña. Mis prácticas, lo que yo hago y dejo de hacer, está basado en lo que la Biblia enseña. No en interpretaciones. Por eso es que usted ve que aquí, cuando predicamos, vamos al texto, exponemos el texto, aplicamos el texto. Yo no vengo a traer interpretaciones, sino la palabra misma. Vemos el pasaje, los versículos, las palabras, y la vamos desarrollando y entendiendo el mensaje para ponerlo en práctica. Esa práctica y fe debe de estar de forma individual en cada creyente. Es decir, que cada miembro de iglesia bíblica, Pacto de Gracia, debe de estar leyendo la Biblia para que la Biblia sea su práctica, sea su fe. Cada miembro de iglesia bíblica, Pacto de Gracia, debe de estar viviendo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. De igual manera, nuestros cultos de adoración, nuestras reuniones públicas, me refiero al culto del domingo en la mañana como en la tarde, al culto de oración los miércoles, son reuniones públicas. Allí debe de estar practicándose y haciéndose lo que la Biblia enseña. Hermano, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Hermano, ¿y por qué tal iglesia hace tal cosa? ¿Y por qué los fulanos hacen esto? ¿Y por qué aquello hace aquello? Entonces, hermano, nosotros vamos a ir a la Biblia y ver si esa es una práctica bíblica o tiene un mandato bíblico. Eso es lo esencial. Para ser una iglesia bíblica, el fundamento debe de ser la Biblia. Hechos 2:42 dice la palabra:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observen, hermanos, que la iglesia en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén, ahí nació la iglesia de Cristo. ¿Qué hacía? Perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina también es la misma palabra que enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, observen que aquí hay varios elementos. Primer elemento, la doctrina apostólica, la enseñanza dada por Cristo, dada del Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la doctrina apostólica. También perseveraban en la comunión. Tenían algo así como un culto de comunión, una asamblea donde se reunían a adorar a Dios. ¿Qué hacían en esa asamblea? Bueno, hermanos, ellos partían el pan, el vino, la Santa Cena. Tenían comunión entre ellos, oraban. Y obviamente, para perseverar la doctrina, se enseñaba esa doctrina, esa palabra del Señor. Esa es la práctica de la iglesia en el principio. Miren el mandato de Cristo en Mateo 28:20. Mateo 28:20, Cristo manda a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observen que Cristo manda a sus discípulos a que enseñen todo lo que Él nos ha mandado. Ese es el propósito. La iglesia debe de estar enseñando lo que Cristo mandó. ¿Cuál fue la doctrina apostólica? Lo que Cristo mandó. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que Cristo les enseñó. Los apóstoles eran esos 12 hombres, ¿recuerdan? Pedro, Juan, Mateo, Esteban, ese grupo de hombres, Natanael, ese grupo de hombres fueron llamados por Dios. ¿Y qué sucede? Ellos enseñaron a la iglesia lo que Cristo les enseñó, lo que Cristo les mandó. Muchas sectas falsas afirman creer en la Biblia, sin embargo, tuercen la enseñanza, enseñan, añaden doctrinas de hombres. De ahí que vemos que el Señor Jesucristo amonestó a los fariseos. Y Él les amonestó diciéndole, ustedes impiden que los hombres obedezcan a Dios y su palabra, pero le enseñan también mandamiento de hombres como si fueran doctrinas. Cristo le llamó hipócritas, falsos maestros, porque, amados hermanos, es la Escritura la que debe ser enseñada. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí se está refiriendo a toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Tú quieres ser un hombre piadoso, una mujer piadosa? Aprende la Escritura, practica la Escritura, aplica a tu vida la Escritura. ¿Qué debo de hacer para buscar trabajo? ¿Qué debo de hacer para tener un negocio? ¿Qué debo de hacer para casarme? La Biblia te dice qué hacer. Aplícalo. Entonces, amado hermano, resumo este primer punto. Somos una iglesia bíblica. Porque la Biblia es nuestra práctica, es nuestra única regla de fe
y práctica y obediencia salvadora. La palabra de Dios. No se sorprenda que si usted me pregunta algo, yo le voy a preguntar qué dice la Biblia. Esa debe ser nuestra práctica. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, mire que queremos hacer esto. Vamos a ver, hermano, ¿qué dice la palabra? Porque nuestra fe y práctica debe ser lo que dice la palabra. Necesitamos, hermanos, afianzar, colocar ese fundamento claro en nuestros corazones. La iglesia a la que yo me congrego es una iglesia bíblica. Está procurando en todo tiempo obedecer, creer, actuar de acuerdo a la palabra. En segundo lugar, amados hermanos, somos una iglesia evangélica. Somos una iglesia evangélica. Con esto queremos decir que creemos y proclamamos el evangelio de Jesucristo. Creemos y proclamamos la buena noticia de que solamente en Cristo y solamente por la fe, solamente. No hay otro medio de salvación. No hay otra forma de salvación. De ahí vienen esas solas de las que comúnmente se habla. Las solas, las 5 solas. Solo fe en Cristo. Solo Cristo salva. Solo a Dios la gloria. Solo escritura. Solo. Excluye. Se aparta de todos aquellos que creen otra cosa. O que le añaden. O que le restan. Hay que ser bueno. No, solo fe. ¿Tú tienes que hacer buenas obras? No, solamente la obra de Cristo, solo Cristo. Mira que en tales iglesias se hace tal cosa, lo podemos hacer aquí. No, solo la Escritura es la que nos gobierna. Por eso somos una iglesia evangélica. Hermanos, creemos en el evangelio. Y como veíamos esta mañana en la escuela dominical, al nosotros predicar el evangelio, proclamamos el pecado de los hombres. Señalamos el pecado de los hombres, pero también señalamos el amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Hay una mala noticia en el evangelio. Hay una noticia donde el hombre es pecador y está condenado. Y hay una buena noticia donde el hombre es salvo por medio de la fe. La misma palabra evangelio viene de una palabra griega que está compuesta bueno, y gelio, noticia. Evangelio, buena, gelio, noticia, buena noticia. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y luego dice en el versículo 2 que Cristo Jesús, y comienza a hablar de Cristo muriendo en la cruz. Continúa hablando de Cristo resucitando entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, este es el evangelio que yo les predico. El evangelio que yo creo, que yo creí. El evangelio que ustedes recibieron. Entonces, amados hermanos, el evangelio se concentra y lo encuentra desde el mismo Génesis 3:15, donde se habla de que el hijo de Eva, que pisaría la cabeza de la serpiente, sería herido. El evangelio habla de Cristo sufriendo. El evangelio habla de Cristo recibiendo el ataque satánico para salvarnos. El evangelio habla de Cristo llevando el madero. Cristo siendo sepultado. Esa es la humillación.
Cristo en su estado de humillación. Pero en Génesis 3:15 también habla de Cristo siendo victorioso, pisando la cabeza de la serpiente. Es decir, Cristo siendo exaltado, venciendo a la muerte, victorioso sobre la muerte, victorioso sobre la cruz, victorioso sobre el pecado y sentándose a la derecha del trono de Dios. Y también viniendo por segunda vez. Entonces, hermano, ese es el evangelio. Como puede observar, es lo que procuramos predicar en todo tiempo, el evangelio. De ahí que concluimos dos cosas básicas. Somos una iglesia bíblica y somos una iglesia evangélica. Usted debe de recordar eso. ¿Por qué tú dices que tú eres bíblico? Porque la Biblia es mi fe, mi única regla de fe y obediencia salvadora. La Biblia. ¿Y por qué tú dices que tú eres evangélico? Porque yo creo y proclamo a Cristo como la buena noticia para los pecadores. Por esas razones, amados hermanos, podemos decir esto. Y yo quiero aclarar un poquito más. ¿Cuál es esa buena noticia? Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivimos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó. Observa que los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2 habla de la desgracia de nuestra condición. Eres un impío, eres un pecador, estás condenado, apartado de Dios. Eso te dice a ti que el evangelio le muestra al pecador su condición espiritual. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 4 en adelante, le muestra al pecador el amor de Dios en Cristo Jesús. La esperanza de la salvación en Cristo Jesús. He ahí el evangelio. El evangelio implica tanto una mala noticia como una buena noticia. El evangelio le muestra su condición espiritual al hombre. Y luego muestra cómo Dios revela su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Entonces, hermanos, observen el evangelio. Ese es el evangelio que debemos nosotros creer y predicar. Hay una mala noticia. Y es por ahí que tenemos que empezar al pecador, mostrándole su pecado, mostrándole que es un impío, está separado de Dios. Que aunque él cumpla con venir a la iglesia, con cantar himno, con hacer muchas cosas, eso es algo externo. Necesita un nuevo nacimiento. Como dice Juan capítulo 3. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. ¿A quién Jesucristo le dio esas palabras? A un maestro de la ley. A alguien que conocía la ley y la aplicaba y la enseñaba. Pero aunque él aplicaba y enseñaba esta ley, la aplicaba como algo externo. Aunque la enseñaba, eran cosas externas. Todavía no había nacido de nuevo. Y eso es lo que tenemos que predicar a los hombres.
Tú eres un pecador que aunque hagas cosas externas, esas cosas no te salvan. El único salvador es Jesucristo, que murió en una cruz por tus pecados, quien derramó su sangre, el mismo Hijo de Dios, se hizo hombre para que tú, pecador, creyendo en Él y arrepintiéndote, seas salvo. Así que, amados hermanos, ahí vemos el amor infinito de nuestro Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo Dios da esto? De forma gratuita, por gracia. Mire conmigo Efesios 2, capítulo 8. Este evangelio, donde se muestra el pecador, su maldad y su pecado, y se muestra la obra de Cristo, es dado por pura gracia. Versículo 8, Efesios 2, 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Observen allí que la salvación a través de la fe es por pura gracia. No tienes que actuar y cumplir los mandamientos, como habíamos leído en Éxodo capítulo 20. No son los mandamientos lo que te salva, es el sacrificio de Jesucristo. Es la vida y la obra y la muerte de Jesucristo. Por gracia habéis sido salvados. Tú debes de creer en lo que Cristo hizo. Tú debes de confiar en lo que Cristo hizo. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Él es el don de Dios para tu salvación. Así que, amados hermanos, este es el evangelio que nosotros predicamos. Hasta aquí, hasta este momento, hemos visto dos cosas. Somos una iglesia bíblica y somos una iglesia evangélica. Y las razones las hemos dado. Los versículos de la palabra de Dios están allí expuestos. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, 17. Romanos 1, 17. Voy a leer desde el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, no por tus sacrificios, no porque seas bueno, no porque obedezcas, por la fe vivirás. Queridos hermanos, y es tan poderoso este evangelio que puede salvar a religiosos que guardan todas las prácticas religiosas, que guardan su sábado, que guardan su domingo, que van a su iglesia, que cantan himnos. A todos esos religiosos que adoran imágenes, por religiosos que son religiosos. Todos esos religiosos pueden ser salvos si se arrepienten de su pecado y creen en Jesucristo. Pero también pueden ser salvos los gentiles. En segundo lugar, los que no creen en nada, esos ateos, los que no creen en Jesucristo, los que andan en su vida sin esperanza, que no les interesa ningún tipo de religión, que tienen una religión sacada de su propio corazón, de su mente, inventada. Tanto religiosos como no religiosos, todos pecadores, pueden ser salvos por la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio. Gloria a Dios por ese evangelio que no hace diferencia ni acepción de personas.
sino que por la fe en Cristo Jesús, todos pueden ser salvos, para gloria de Dios. Así que, amados hermanos, somos una iglesia bíblica porque la Biblia es nuestra práctica de fe, obediencia y salvadora, la única. Entiéndame, amado hermano, cuando usted viene a mí y me dice, mira hermano, tal cosa, hermano, eso no le enseña la palabra. Entiéndame. Y abro aquí mi corazón, porque yo quiero que usted comprenda, aquí no hay nada nunca personal. Es que tenemos que ser obedientes, sujetos a la palabra. Es la única esperanza que tenemos, porque ella es la luz para nosotros. El día que nos separemos de la Biblia, hermanos, ya no tenemos esperanza de nada. Ya podemos creer en cualquier cosa. La gente prefiere creer en seres que no han visto, como los extraterrestres, que en la palabra de Dios. Y tenemos aquí un libro lleno de testigos oculares que dejaron por escrito lo que palparon sus manos, lo que vieron sus ojos. La fe nuestra no es una fe ciega, es una fe basada en el testimonio de Dios, en un libro que tiene mucho, mucho más que todo lo que usted pueda conocer. Así que, amados hermanos, Dios nos ayude a poder enfatizar esto en nuestras propias vidas. Nuestro deseo es ese, que aquí en Juticalpa se establezca no otra iglesia más, no otra iglesia donde se hace lo mismo, donde se predica la misma falsedad, donde se practican las mismas prácticas no bíblicas. No queremos una iglesia igual a las iglesias en Estados Unidos, que se alejan de la verdad de la palabra de Dios. No queremos una iglesia igual que las demás. Queremos una iglesia bíblica. Ese es nuestro anhelo, que aquí se siembre una iglesia bíblica y de aquí nazcan iglesias bíblicas que tengan como centro a Dios, a Cristo, porque su centro es la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Es lo que anhelamos. Y por eso le animamos, hermanos, vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Que nos una la verdad en el amor del Señor. La verdad de la palabra de Dios. Como Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Lo que nos debe de unir es la verdad en el amor de Dios. Y eso es lo que revela la verdad, el gran amor de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, yo le animo, seamos una iglesia bíblica, sólida. Y vamos a tener, eso nos va a obligar a cambiar. Eso nos va a obligar a autoevaluarnos. Mira María, el pastor predicó sobre esto. Mira la palabra de Dios, lo que está enseñando aquí. Tenemos que cambiar esa práctica que tenemos. Tenemos que cambiar. Dios nos enseña lo que Dios nos enseña aquí. Hay que dejar esta práctica pecaminosa que tenemos. Queridos hermanos, Dios nos ayude a ser instruidos por su palabra y a guardar su palabra. Somos una iglesia bíblica y una iglesia evangélica. El próximo domingo continuaremos también con la segunda parte. Somos una iglesia bautista. ¿Qué significa eso? Y lo que eso implica. Dios nos ayude, hermanos, a poder perseverar en estas verdades. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu fidelidad. Queremos rogarte que tú nos ayudes, que continuemos siendo perfeccionados por tu palabra
retornando a las Escrituras, retornando a tu Evangelio, retornando a esa bondad con que tú te has revelado en Cristo y por tu Espíritu a nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos. Amén.